Clase 2.2, división de fracciones entre números naturales. Tenemos un recuerda que nos dice que debemos de verificar si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes o no. Para ello lo podemos hacer tanto por amplificación o por simplificación. Amplificación sería ir multiplicando las fracciones por un número, y si en algún momento no llegan a coincidir las fracciones, entonces son equivalentes. Simplificación, simplificamos las dos a su mínima expresión, y si llegamos al mismo número, pues estaremos hablando de la misma fracción. Por ende, porque son iguales, serían equivalentes. Equivalente significa que son la misma fracción, representa la misma división, pero que se escribe o está vista de distinta manera. Es como que cuando ustedes van a la escuela, pues están con un uniforme. Cuando ustedes van a la fiesta, pues se ponen otra ropa. Siguen siendo ustedes mismos, pero se ven de distinta forma. Para el caso del literal A, si nosotros visualizamos que 3 cuartos lo multiplicamos por 2 o lo amplificamos por 2, al amplificar por 2 nosotros obtendríamos como resultado 3 por 2, 6, y 4 por 2, 8. Entonces vemos que al amplificar 3 cuartos obtenemos la misma fracción. Por lo tanto, diríamos que las fracciones de literal A, 3 cuartos y 6 octavos sí son equivalentes. Y esto lo hicimos por amplificación. También lo podíamos haber hecho por simplificación. ¿Cómo sería por simplificación? Intentar simplificar las fracciones a su mínima expresión. En el caso de 3 cuartos ya está lo más simple posible. Si yo divido entre 2 ambos números, el 3 no lo puedo dividir entre 2, no se puede. Luego si quiero dividir entre 3, solo puedo dividir el 3, pero el 4 no. Y luego pues 4 entre 4 ya no sería posible. En cambio, 6 octavos sí lo puedo intentar simplificar. Simplificando, dividiendo tanto numerador como denominador entre 2, tengo que 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4. Como ven, obtengo 3 cuartos, la misma primera fracción. Por lo tanto, sí son equivalentes. Otra forma que tengo ya para demostrar que son equivalentes. Ahora vamos a ver el literal B. Este lo vamos a hacer solo por simplificación. Entonces vamos a simplificar 9 doceavos y 12 sobre 16 avos a su mínima expresión. Para ello tenemos que dividir tanto numerador y denominador entre el mismo número. Si probamos sacar mitad, o en otras palabras dividir 9 y 2 entre 2, no puedo dividir a ambos números entre 2. Pero sí puedo dividir ambos números entre 3. Al dividir entre 3 a 9 me queda 3, y al dividir 12 entre 3 me da como resultado 4. Y pues aquí ya sería lo más simple, es decir que el 9 doceavos en otras palabras es 3 cuartos. Esperaríamos que 12 sobre 16 también sea 3 cuartos para que sean equivalentes. En este caso vamos a dividir entre 2 tanto numerador como denominador. 12 entre 2, eso me da 6, y luego 16 entre 2, eso me da 8. Ahora sigo simplificando, puedo dividir tanto el 6 y el 8 entre 2, sacamos mitad, 6 entre 2 nos da 3 y 8 entre 2 me da 4. Aquí ya no puedo simplificar, y vemos que también el 12 sobre 16 es 3 cuartos simplificando a su mínima expresión. Por lo tanto, las fracciones del literal B también son equivalentes entre sí. Entonces ahí ya tenemos la solución. Ahora vamos a la analiza. Nos dice calcula el resultado de la siguiente división: 3 cuartos entre 2. Eso es lo que nosotros debemos de resolver. 3 cuartos entre 2. Recordemos, en la clase anterior nosotros aprendimos, tenemos la sospecha de cómo resolver esto. Entonces lo vamos a resolver de esa forma en la que lo aprendimos de la clase anterior. 3 cuartos no es una división exacta y la fracción ya está simplificada lo máximo posible. Entonces pasamos de un solo a dividir como tal. Entonces me va a quedar, que tengo que dividir 3 entre 2 y esto entre 4. Pero fijémonos que 3 entre 2 no es posible dividirlo. No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso?
Bueno, recordemos lo que vimos en el literal A, la amplificación. Encontremos una fracción amplificada de 3 cuartos. Entonces, si multiplicamos 3 cuartos o la amplificamos por 2, nosotros vamos a obtener la fracción 6 octavos. En otras palabras, en lugar de utilizar 3 cuartos, vamos a utilizar 6 octavos. Ya habíamos visto que 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos. Entonces, de tal manera que al calcular 6 octavos entre 2 obtendremos la misma respuesta para que con 3 cuartos. Ahora, esto, en otras palabras, sería expresar esta división y sería numerador entre denominador. 6 entre 2. 6 entre 2 y el denominador es el mismo. Esto es lo que habíamos aprendido en la clase anterior. La amplificación es esto nuevo que hemos realizado para poder únicamente dividir. Ahora 6 entre 2, eso nos da como resultado 3 y me quedaría como respuesta 3 octavos. Es decir, que al dividir 3 cuartos entre 2, el resultado es 6 octavos. En este caso vamos a ver el comprende para que nos quede claro entonces cuál es el procedimiento definitivo, porque nosotros pensamos que siempre iba a ser así, el numerador entre el denominador, 3 entre 2, y vimos que no, que en este caso tuvimos que hacer un paso extra porque no nos sirvió el método de la clase pasada, es decir, no es un método universal. Veamos qué dice el comprende. Para dividir una fracción entre un número natural, tenemos aquí el esquema y nos dice los pasos, se deja el mismo numerador. Ojo, ya no vamos a amplificar lo que hicimos nosotros en la clase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Se multiplica el denominador por el número natural. En otras palabras, vamos a multiplicar el número que está en la parte inferior por el que está en la parte superior. Vemos aquí el esquema, tenemos una fracción triángulo sobre cuadrado entre círculo. La regla para dividir fracción es que nosotros vamos a multiplicar el cuadrado por el círculo y eso lo vamos a colocar en el denominador de la respuesta. Ahora, ¿quién es el que no cambia en este caso? El triángulo, el numerador, el número que está arriba. Fijémonos que este procedimiento es muy distinto al de la multiplicación, no hay que confundir el de la multiplicación. En la multiplicación nosotros multiplicamos triángulo con círculo y eso va arriba. En cambio, en la división multiplicamos el número que está abajo con el número natural y eso va abajo en el denominador. Denominador por número natural y va como denominador. Ahora tenemos acá en el resuelve que efectuar las siguientes divisiones. Voy a realizar la primera división 3 quintos entre 2 para que ustedes me comprendan el procedimiento. Tenemos 3 quintos que se va a dividir entre 2. Vamos a representar el esquema. Tenemos triángulo sobre cuadrado entre círculos. ¿Quién es el número que está en la posición del triángulo? El número 3, en la del cuadrado el número 5 y en la posición del círculo el número 2. Entonces, ¿qué dice el esquema o el procedimiento? Vas a multiplicar el denominador, es decir, el número que está en la posición del cuadrado, por el número natural, y esa multiplicación va en el denominador de la respuesta, es decir, así, y el triángulo solamente lo volvemos a escribir, el numerador solamente lo volvemos a reescribir. Ahora, siguiendo este procedimiento, vamos a tener lo siguiente. 3 es el número que ocupa la posición del triángulo, por lo tanto solo lo volvemos a escribir. 5 es el número que ocupa la posición del cuadrado y 2 la del círculo. Estos dos números los vamos a multiplicar, pero abajo en el denominador. 5 por 2. Al resolver esto, entonces a mí me queda 3 sobre 5 por 2, 10, es decir, me queda 3 décimos. Este es el procedimiento a seguir. Este es el ejercicio 1A. Voy a resolver el ejercicio 1B. Este lo voy a resolver ya sin fijarme mucho en el esquema. ¿Cuál es el ejercicio 1B? 3 séptimos entre 4. Tenemos 3 séptimos entre 4. Eso va a ser igual a lo siguiente. Numerador seguirá siendo numerador. Y por denominador multiplicamos los otros números. El que está abajo por el natural. 7 por 4. Ahora hago los cálculos respectivos.
numerador es 3 y 7 por 4 es 28. Entonces, en otras palabras, 3 séptimos entre 4 es 3/28 o 3 sobre 28. Este es el procedimiento. Como repito, no hay que confundirlo con el de la multiplicación. El de la multiplicación multiplicábamos el de arriba con el natural y eso iba arriba. En cambio, en la división multiplicamos el número de abajo de la fracción con el natural, pero va abajo en la respuesta. Entonces hay que tener bastante claridad de eso para que no me estén confundiendo los procedimientos. A ustedes les toca resolver de literal C a literal F. Y luego tenemos el número 2 que dice: si se reparten equitativamente 2/5 litros de leche en 3 vasos, ¿cuántos litros de leche queda en cada vaso? Hay que repartir, entonces hay que dividir 2/5 entre 3. Y ese sería el trabajo para esta clase.